Hola, hoy conoceremos al gran matemático y criptoanalista Alan Turing. Alan Turing fue un matemático y criptólogo que se enfocó en la lógica de la matemática. Turing nació el 23 de junio de 1912. Tiempo después, a los 12 años fue aceptado en Sherborne School, una escuela independiente para niños. Luego, solamente a los 22 años fue nombrado como profesor en King's College, una universidad pública en Londres. Realmente, Alan Turing fue un héroe de la inteligencia. En 1939 fue convocado a las instalaciones británicas de Bletchley Park, donde se encontraban los servicios británicos de descifrado. Allí intentó descifrar los mensajes que enviaban los alemanes por radio en el código Morse. Dichos alemanes eran astutos e inteligentes. Estos crearon la máquina Enigma para descifrar sus mensajes. La máquina Enigma tenía como función utilizar un algoritmo para sustituir algunas palabras y letras con otras. Para combatir esto, Alan Turing creó Bombe. Bombe analizaba las configuraciones de los rotores de Enigma y los descifraba. Bombe se convirtió en la base intelectual y analítica en Bletchley Park para descifrar los mensajes que atravesaban esta. Con todo este ingenio mecánico, Alan Turing reconoció que había más de una versión de Enigma. Una versión se utilizaba para dirigir los aviones en el frente occidental, otro se utilizaba para dirigir las fuerzas infanteras en el frente ruso, y la última para dirigir las fuerzas de los submarinos en el Atlántico. Por esto, muchos criptólogos lo encontraron difícil descifrar sus mensajes. Tiempo después, Turing ideó el método bamburismo para descifrar los mensajes codificados del enigma naval. Este método se basaba en la secuencia de letras con la superposición de dos secuencias de caracteres del enigma. Esto fue útil para los aliados, ya que ayudó a los convoyes a llegar a sus destinos con los suministros. Los alemanes no se tuvieron ahí. Estos crearon la máquina Turing, una máquina de cifrado que utilizaba el numérico de los teletipos. En pocas semanas, Turing consiguió la forma de descifrar los mensajes. Esto resultó victorioso en el frente ruso. A causa de esto, el ejército rojo salió victorioso en la batalla de Kursk, una de las más grandes de la historia. No debe extrañarnos todo lo que logró Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial. Durante este proceso, Turing tuvo varias preocupaciones. Una de sus grandes preocupaciones era conseguir un sistema de fundamentación matemática al margen de las debilidades de la mente humana, es decir, la lógica mecánica. Él concluyó que un computador digital debidamente programado terminara comportándose como un cerebro. En 1945, Alan Turing diseñó lo que podría haber sido el primer ordenador moderno, pero el Laboratorio Nacional de Física no le proporcionó los medios para construirlo. Luego, en 1950, diseñó varios programas de ordenador como el primero dedicado al ajedrez. No debe extrañarnos todo lo que Turing logró durante la Segunda Guerra Mundial. Se había especializado en la lógica matemática, era criptólogo, pionero de la informática y también de la inteligencia artificial y biólogo matemático. Alan Turing fue detenido debido a su homosexualidad, la cual fue descubierta a raíz de las relaciones que mantuvo con un joven mancuniano. En el juicio, se le dio a elegir entre cárcel o un tratamiento de hormonas a base de estrógenos que neutralizaría su líquido. Él eligió la segunda, que si bien lo libró del presidio, lo llevó a unos cambios físicos y anímicos que lo llevó a su muerte. Alan Turing fue un matemático británico genial, fundador de la informática teórica, la álgebra lineal numérica y también la teoría biológica de la morfogénesis, entre otros grandes logros. Primero, como fundador de la informática, Alan Turing hizo grandes avances en este campo. Como gran descubrimiento, Alan logró descifrar el código Enigma. Para descifrar el enigma, Alan Turing creó el bamburismo. El bamburismo utilizaba la criptografía. Este proceso se basaba en la probabilidad condicional secuencial para deducir la información transmitida a través de la máquina Enigma. El bamburismo lograba reducir el tiempo necesario para que la bomba identificara los patrones de los rotores. Esto fue posible ya que el bamburismo reducía las posibilidades de cada patrón. En 1942 empezó a descifrar los mensajes de Enigma. Este método de Turing le atribuyó gran ventaja al bando aliado cuando los Estados Unidos se incorporaron a la guerra. El siglo XX focalizó sus intereses en el estudio de los espacios vectoriales abstractos, relegando las matrices al papel de una notación en la interpretación del comportamiento de las aplicaciones lineales. Alan Turing introduciría en el 1948 el concepto de LU factorización y una década después aparecería el concepto de QR descomposición y la constatación de la estabilidad del método de eliminación gaussiana, que sigue siendo el mejor método conocido para la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. Alan Turing también se especializó en el tema de la biología. Este estableció una teoría la cual llamó morfogénesis. Esta teoría lo que explica es la creación de patrones en sistemas biológicos.
Mediante un sistema de ecuaciones y relacionando la variable de morfogénesis o genes difundidos, Alan Turing estableció una ecuación, la cual llamó la ecuación de reacción y fusión. Esta ecuación explica la generación de patrones y formas en la piel de los animales. La teoría de las matrices y el álgebra lineal no aparece como consecuencia del estudio de los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. La organización de estos coeficientes llevó al desarrollo de los determinantes y no de las matrices. Alan Turing fue reconocido por sus descubrimientos del siglo XX. Uno de sus grandes descubrimientos fue un algoritmo informático. Este concepto fue introducido por Turing y, gracias a él, se transfirió dicho concepto a la informática. Alan Turing propuso que un algoritmo es todo aquello que pueda hacer una máquina. Desde ese momento, un algoritmo se define basándose en las condiciones de Turing. Por otro lado, es importante destacar que este algoritmo informático fue introducido en el 1936 cuando Alan Turing publicó un artículo que se conoce como la base de la informática actual. La teoría de Turing considera un tejido pigmentado, el cual está compuesto de dos compuestos químicos que se difunden uno dentro del otro. La teoría de Turing está denotada por la función de reacción y fusión, la cual utiliza o se denota las funciones u de x, y de t y v de x, y de t, donde u y v son los morfogenes y x, y y t son los fenotipos. Como producto resultante de esta ecuación, salen denotadas las funciones fu de v y gu de v, los cuales determinan los patrones de la piel. Alan Turing, el héroe que ayudó a cortar la Segunda Guerra Mundial por 2 años, murió en junio cuando ingirió cianuro. Oficialmente su muerte se consideró un suicidio, pero su madre propuso que murió por una ingestión accidental de cianuro tras un experimento químico. Siempre será recordado el gran Alan Turing.